Buen día con todos. Le damos la bienvenida a este webinar internacional gratuito de floraciones algales nocivas en Latinoamérica. Le damos la bienvenida a cada participante de los diferentes países que hoy en esta mañana se están conectando. Por favor, mantener sus audios en silencio y al finalizar la presentación se van a proceder a realizar algunas preguntas a las ponentes. Se van a dar 15 minutos para poder expresar sus preguntas a través del chat del Zoom. Vamos a darle la bienvenida en primer lugar a la bióloga Sheila López Arabia, que en esta mañana va a estar hablándonos sobre presencia de floraciones algales en sistemas de cultivo Scalops. La bióloga Sheila López Arabia es egresada de la Universidad Nacional del Santa con una tesis magistral titulada Características físico-químicas de las floraciones algales nocivas en la Bahía del Ferrol. También es becada por Austral Summer Institute de la Universidad Concepción de Chile para el curso Floraciones algales. También laboró en el Instituto del Mar del Perú realizando monitoreos de FAN. Laboró en la empresa que se dedica al cultivo intensivo de Scalops Concha de Abanico y también es la fundadora de esta consultora Fitolam Perú. Le damos la bienvenida a la bióloga Sheila López, que en este mismo instante tendrá 45 minutos para exponer el tema de presencia de floraciones algales en sistema de cultivo Scalops. Bienvenida, bióloga Sheila López. Buenos días con todos los presentes. El día de hoy tengo la oportunidad o el privilegio de poder compartirle la experiencia acerca de los monitoreos de las floraciones algales aquí en Perú. Voy a compartir mi pantalla en estos momentos. Quisiera saber si es que puede verla. Bueno, el día de hoy vamos a hablar algo introductorio acerca de las floraciones algales nocivas en Latinoamérica, enfocados mayormente en el país de Perú. Y bueno, quiero hablarles un poco de la biografía, donde nos encontramos en estos momentos. Nos encontramos en la ciudad de Chimbote. La ciudad de Chimbote está localizada en la región Ancash. Nos ubicamos en Perú, que valga la redundancia, y aquí ustedes pueden observar aquí una imagen de una bahía. Es una bahía que está constantemente realizándose monitoreos, donde he realizado mi tesis de floraciones algales nocivas, indicando los factores físico-químicos que se correlacionan con la presencia de estos fangos. Y es muy importante también comentarles que es importante recalcar el lugar donde tú estás situada, donde tú estás laborando, conocer qué lo rodea, si hay afluentes de eventos domésticos o de los ríos. Ustedes pueden determinar todos esos factores y luego realizar un estudio multidisciplinario. Bueno, por otro lado, quería también mencionarles que en la bahía, en todo el borde costero, está rodeada por casas. Ustedes pueden observar, ver si alguna vez tienen la oportunidad de visitarnos. Y también está rodeado de empresas industriales. Estas empresas industriales han influenciado negativamente a la contaminación de esta bahía de Ferrol y constantemente se está monitoreando. Hay entidades del Estado como OEVA, que se dedica a la fiscalización ambiental, y hacen constantes monitoreos de esta bahía. Y el Instituto del Mar del Perú también hace monitoreos oceanográficos. Por otro lado, quiero comentarles acerca del Perú. En el Perú nosotros contamos con una corriente de Humboldt, la corriente de Humboldt también llamada la corriente peruana. Esta corriente se caracteriza por tener aguas costeras frías, netamente frías, ricas en nutrientes, en fosfatos, en silicatos, y además que en ellas se origina el afloramiento y ascenso de aguas profundas o también llamadas surgencias. Estas aguas profundas que salen a la superficie y favorecen también a la productividad
y a la multiplicación de estas especies. Por otro lado, algo de historia también quería comentarles por qué. ¿Por qué se denominó la corriente de Humboldt? ¿Quién fue la que la descubrió? Fue descubierta por José Acosta y descrita por el naturalista alemán Alexander von Humboldt, quien fue el que catalogó el nombre de la corriente de Humboldt. Ya en 1935 se la denominó como la corriente peruana por una conferencia oceanográfica iberoamericana. Sin embargo, en un estudio para que nosotros realicemos o determinemos la presencia de las floraciones algales o cuáles son las condiciones en el lugar donde voy a realizar un monitoreo, aquí por ejemplo les muestro un mapa del Perú donde la corriente peruana se caracteriza también por tener un promedio de la temperatura de 18 grados centígrados y el fitoplancton en esta zona, en todo el litoral costero, desde Pimentel hasta Chimbote, se distribuye la mayor densidad. Esto lo menciona Roja de Mendiola en 1985, que están reportados en el repositorio del IMARPE, que también realiza estas investigaciones. Por otro lado, el volumen del promedio del fitoplancton, que es aproximadamente 5 mililitros por metro cúbico, que se encuentra dentro de las 60 millas. ¿Y qué pasa cuando existe la presencia del fenómeno del Niño? Muchas veces suele ser impredecible también, la gran abundancia decrece en relación directa con la intensidad del fenómeno del Niño. Se encuentra en promedios bajos menores a 1 mililitro por metro cúbico. También es mencionado por dicho autor. Por otro lado, aquí en el Perú, yo no sé en el lugar donde tú estás ubicado, cómo catalogan o han catalogado anteriormente el nombre de las floraciones algales nocivas. Aquí en el Perú comúnmente se le conoce como aguajes o curda de agua. Anteriormente, en 1891, se le denominaba el pintor. Me gustaría que tú nos comentes cómo han llamado anteriormente a las floraciones algales o mareas rojas en tu país. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la comunidad científica reporta como un primer testimonio la presencia de estas floraciones algales en el libro de Éxodo, en el capítulo 7 y el versículo 20-21, donde el río Nilo se convirtió en sangre, y es por eso que muchos o la comunidad científica ha tomado como referencia el libro de Éxodo. Y Raimondi, bueno, catalogó y bautizó en el Perú la floración algal o aguaje como el pintor. Y Lavalle, en 1917, ya fue el que estableció una correlación científica entre las aguas calientes con la formación de las floraciones algales nocivas, o también llamadas aguaje. Y en 1992, la IO o la UNESCO es la que ha determinado el nombre como floraciones algales nocivas, o también Harvard Algal Bloom, por su acrónimo HABS. Hoy en día todas las llamamos floraciones algales nocivas. ¿Pero qué son las FAM? Hay algunos científicos que ya no optan por el término de discoloración. ¿Por qué? Porque sabemos que las floraciones algales también, no todas son mareas rojas, algunas tienen diferentes colores, pueden ser marrones, pueden ser de color verde, tienen diferentes tonalidades. Pero las floraciones algales nocivas son originadas por la multiplicación y la acumulación de organismos de fitoplancton, es decir, aquellas que tienen también alta tasa de reproducción, como es en el caso de las diatomeas. Son catástrofes netamente inevitables, impredecibles, porque uno, la verdad es que desconoce en qué momento pueden aparecer, a no ser de realizar un monitoreo constante o tener equipos como la citometría de flujo, el FlowCam CitoBox, que hoy en día te monitorea la floración de algales 24/7. Aquí hay algunas imágenes que se han reportado en la bahía del Ferrol, que es en la playa Caleta, por la presencia de el dinoflagelado Noctiluca scintillans. Noctiluca scintillans, sabemos que esta exhibe bioluminiscencia por contener en el citoplasma luciferina, y esta en la noche exhibe luz. Y a su vez contiene un flagelo, como ustedes pueden ver, o tentáculo, que no le permiten en realidad hacer movimiento porque estos tienden a flotar. Y a su vez también se han reportado investigaciones de las floraciones algales de Noctiluca, que es una especie
que se engullece por fagocitosis y esta se alimenta de dinoflagelados, se alimenta de diatomeas, de algunas cianobacterias. Y bueno, aquí hay otro reporte de una floración algal que la reporté en la playa Guainuna, que es en otra bahía, en las cuales también les voy a comentar la dinámica poblacional de esta presencia, de esta especie que es la floración algal Heteroxylon cashibo. ¿Cómo se comportó en esa bahía? Bueno, ustedes pueden ver aquí también una imagen del Heteroxylon cashibo y acá hizo otra imagen. Ustedes me pueden decir por qué se observa de esa forma. Es por la forma que han preservado al microorganismo. Comúnmente las muestras en vivo se observan así, con estas formas, con sus flagelos, y cuando tú las preservas con Lugol, tiende a tener la forma como lechuguita, ¿no? Por eso es muy importante saber cómo tú estás preservando también tus muestras a la hora que vas a realizar el conteo de las floraciones algales nocivas. Y sabemos que la presencia de estas floraciones algales nocivas también suelen ser frecuentes en los meses de primavera, en los meses de verano y eventualmente en otoño. Por otro lado, también es importante saber que existen indicadores biológicos de masas de agua. Yo no sé si ustedes tienen presente la presencia de estos indicadores biológicos, que es muy importante cuando también vas a realizar un monitoreo oceanográfico, vas a realizar la identificación de las especies taxonómicas. Y bueno, aquí ustedes pueden ver una imagen, cómo es que se comporta en condiciones normales. Existen indicadores de aguas ecuatoriales superficiales, indicadores de aguas costeras frías, subtropicales superficiales y especies oceánicas. Estas especies que encontramos en aguas ecuatoriales superficiales están los dinoflagelados, mayormente son los dinoflagelados. Ustedes pueden ver, a identificar el Ceratum breve, Ornithocycus steini, Amphisolenia trina. Son especies netamente indicadoras de aguas ecuatoriales superficiales. Y que existe existe un rango de salinidad para poder encontrarlas a estas especies también. Por otro lado, el indicador Protoperidium obtusum lo podemos registrar en todo el litoral costero, porque sabemos que contamos con la corriente de Humboldt, y esta es a su vez la temperatura superficial tiende a ser fría. Por otro lado, encontramos también las aguas subtropicales superficiales como el Ceratium praelongum. Este Ceratium es un indicador de estas masas de agua donde la temperatura es de menos 75 ppm. Por otro lado, también se encuentran las especies oceánicas. Oceánicas que son indicadoras, son mayormente diatomeas, Plantonilla-sol, como ustedes pueden ver aquí, Proboscia lata, Ketoceros lauderi, Protoperidium oceánico, y algunas especies también que suelen ser indicadoras por su alta tasa de reproducción. Hay algunas que son ticoplanctónicas, como Limófora abreviata. He tenido la oportunidad de también observar estas especies en los cholulos. Cuando me refiero a los cholulos, es cuando en los sistemas de cultivo de concha de abanico, cuando estas las llevan al mar después de estar en el laboratorio, las colocan y están por un periodo de tiempo cubiertas por una malla. Estas tienden a adherirse a esta tela y comúnmente vamos a observar todas estas especies que es la Limófora abreviata. Por otro lado, aquí en el Perú existen un listado de especies potencialmente tóxicas. Cada localidad, cada país tiene un listado de especies potencialmente tóxicas y estas están acuñadas por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Todo este listado de especies está reportadas también por la UNESCO, pero principalmente estas son las especies que nosotros
tenemos como referencia para la identificación. Encontramos a las pseudoniscas delicatísima, a la pseudonisca seriata, del género Dinophysis, también estas que producen toxinas de ácido ocadaico y, y el síndrome diarreico. ¿No? Todas esas especies que ustedes pueden ver, Dinophysis tripo, Dinophysis caudata, Dinophysis acuminata, Dinophysis rotundata o Dinophysis infundíbulo, son especies que sí se han reportado aquí en el Perú y se han visto. Yo no sé, de repente en el lugar donde ustedes han estado, han reportado estas especies en gran abundancia. También se ha presentado FAN, sobre todo de Dinophysis acuminata, y bueno, de estas especies no se ha reportado floraciones algales, pero sí se ha reportado como potencialmente tóxicas, alcanzando y superando los rangos de concentración de estas células. Por otro lado, también existe el Prodocentum lima, Prodocentum mínimo, que también ha sido reportada aquí en el Perú, y bueno, ahora Prodocentum mínimo ya cambió el nombre por Prodocentum cordatum. Luego está del género Alexandrium, que también ha sido reportado en Perú, que este es el Alexandrium minutum, Alexandrium munilatum, Alexandrium tamiyabanichi. Estas especies han sido netamente también reportadas aquí en el Perú, con yaulas espinífera, Protocentum reticulatum, bueno, disculpen, y todas las especies que ustedes ven aquí ahora han reportado una cianobacteria también y la han incluido dentro del listado a la oscilatoria SP. Y bueno, y estas especies que yo las he mencionado están aquí. Ustedes pueden darle clic, ingresar a esta página y pueden netamente buscarlas y corroborar si se encuentra en ese listado. De repente ustedes tienen un listado más amplio, sería bueno y excelente que nos comenten. Y como les veía mencionando acerca de los rangos de concentraciones, cuando yo considero una floración algal, un aguaje, una marea roja, cuando las células por litro llega a 1.000.000. Pueden ser diatomeas, sí, Sheila, pueden ser diatomeas, sí pueden ser dinoflagellados. Una floración algal, cuando llega a 1.000.000 de células por litro, es netamente una marea roja o floración algal. ¿Y qué pasa con las concentraciones? No hay necesidad de que esta célula pseudonisquia SP o cualquier especie llegue a 1.000.000 de células por litro para que sea tóxica, no hay necesidad. Solamente con llegar a 100.000 células por litro, ya esta se considera netamente tóxica. También encontramos Alexandrium SP, que produce esta toxina paralítica, que son con 10 a la 4 células por litro, y Dinophysis, que son de 100 o 1.000 células por litro de esta especie para producir toxinas. Es muy importante también conocer cómo es el proceso de la intoxicación por estos moluscos, ¿no? Sabemos que factores físicos, químicos, son los que enriquecen y favorecen a la presencia de estas floraciones algales. Y por otro lado, estas a su vez son de alimento para muchos bivalvos, invertebrados, en este caso las almejas, la concha de abanico, donas, y estas, al consumirlas nosotros sabemos que podemos causar estos síntomas, ¿no? Parálisis, intoxicación diarreica, inclusive podemos hasta llegar a morir por intoxicación de estos moluscos. Bueno, gracias a Dios en este momento no se ha reportado de personas que han sido intoxicadas por la presencia de estas toxinas, pero sí se realiza un constante monitoreo. El Instituto del Mar del Perú hace un constante monitoreo de estas especies conjuntamente con SANPES, que hace el estudio de estas biotoxinas. Pero es importante destacar cómo es que se reproducen los dinoflagelados. Los dinoflagelados se dividen 1 o 2 días. Sin embargo, las diatomeas, ¿qué pasa? Las diatomeas lo hacen 2 o 3 veces por día. Esa es su alta tasa de reproducción. Es por eso que existe una sucesión fitoplanctónica, donde comienzan a considerarse especies como alta tasa de reproducción, porque tienden a reproducirse y aparte que ellas están más expuestas al hundimiento.
y requieren menos luz que los dinoflagelados. Los dinoflagelados tienen sus flagelos y se ve compensada por su mayor motilidad y por su fitotrofismo, porque estas son estimuladas por la luz. Para yo realizar un monitoreo de FAM, para yo realizar un monitoreo de floraciones algales nocivas, tengo que conocer también mis estaciones fijas. Esta imagen que ustedes pueden observar aquí es un monitoreo en la cual estuve realizando todo el periodo 2018, donde se fijaron 6 estaciones. ¿Por qué se fijaron estas 6 estaciones? Yo les hablaré más adelante. Y bueno, es muy importante conocer las estaciones fijas de muestreo. Yo no sé cuántas estaciones estás monitoreando, un sistema de cultivo de ostras, o quieres hacer un trabajo de investigación en tu proyecto. Es importante fijar y dónde colocar las estaciones fijas de muestreo. Bueno, para realizar también un monitoreo de floraciones algales o un análisis de la presencia de especies tóxicas, se necesita una red de 10 micras, otros utilizan una red de 20 micras, y para realizar el conteo cuantitativo de las especies tóxicas o también de la comunidad, se realiza a través de una manguera que mide 15 metros, que están netamente rotuladas, conectadas por llaves, y estas se obtienen por estratos si tú deseas contarlo, o puedes contarlo en toda la columna de agua. Y estas se cuentan por células por litro, o también se mide la transparencia, que también es un factor muy importante, y se necesita de un equipo multiparámetro para medir datos oceanográficos. Si bien es cierto, hay algunas instituciones o empresas que optan por este equipo, pero se puedes utilizar equipos como para medir el oxígeno, el método de Winkler también sería excelente, pero es de mucha importancia realizar un monitoreo si tú te dedicas, por ejemplo, al cultivo de ostras, de concha de abanico, de mejillones. Es muy importante realizar esos monitoreos para prevenir esas catástrofes que netamente son inevitables. Para realizar el conteo se utilizan las cámaras de Utermont. Existen varios volúmenes en los cuales tú realizas el conteo. También puedo realizar un conteo de floraciones algales nocivas, Sheila. Sí, sí puedes realizar también un conteo de floraciones algales nocivas, pero también estas se utilizan para hacer el conteo cuantitativo de las especies potencialmente tóxicas, y también puedes hacer un conteo de toda la comunidad. Existen volúmenes y en las cuales cada tubo tiene un periodo de tiempo de sedimentación y tú cuentas y luego elaboras tu reporte. Para el monitoreo de la toma de muestras de las floraciones algales, ¿cómo lo realizo? La toma es directa, pero en el caso, la experiencia que les voy a compartir, yo obtuve muestras de 3 estratos, de diferentes estratos, de 5 a 5 metros, a superficial a 5 metros y a 10 a 15 metros. ¿Para qué? Para poder evaluar cómo estaba la concentración de esta floración algal. Por otro lado, cuando una vez ya tú colectas la muestra y quieres realizar el conteo de las floraciones algales nocivas, tienes que coger tu cámara de Z-raster. Esta es una fórmula para poder determinar y luego reportarla. Utilizas el microscopio invertido, la colocas ahí y luego comienzas a realizar el conteo. Y bueno, sabemos que cuando vamos a observar, encontramos una comunidad muy enriquecida, tanto de dinoflagelados y diatomeas, y muchas veces vamos a encontrar algunas larvas, huevos de otros organismos. Pero si me preguntan cómo realizo el conteo, cómo se realiza el conteo, se realiza células por litro para lo que es el conteo de mareas rojas y también de fitoplancton y de especies potencialmente. Ahora quiero comentarles la presencia de floraciones algales nocivas en la bahía del Ferrol y un poco correlacionarla con la temperatura superficial del mar. ¿Qué es lo que pasa? Es muy importante, como ya les mencioné, colocar puntos fijos. ¿Cuántas estaciones vas a
vas a establecer en la bahía, en tu bahía. En el caso de la bahía del Ferrol, como ha sido una bahía muy perturbada, entonces aquí se colocaron 24 estaciones, de las cuales en un análisis cuantitativo se determinó a leptocilindros que llegó a 1 millón de células por litro. Y como ustedes pueden ver, aquí en estas estaciones que están en vertical, son desde la estación 15 hasta la estación 18, ahí desemboca el río. Sabemos que el río trae muchos nutrientes como fosfatos, silicatos, y estas son su delicia, digamos, para la presencia de estas floraciones algales, ¿no? En el caso de las diatomeas. Esta especie netamente no se ha encontrado efectos dañinos, se desconoce netamente, pero se encuentra siempre abundante en primavera y en verano. Es cosmopolita y bueno, se reproduce sexualmente y asexualmente, que es muy importante también conocer las especies para realizar un reporte de la presencia de estas poblaciones algales. Por otro lado, aquí quiero correlacionarlo, ¿no? Esta es una bahía semicerrada. Aparentemente puede parecer que aquí en toda la bahía la temperatura no tiene a oscilar demasiado, pero sí algo relevante porque en el caso de más al norte de esta bahía la temperatura es un poco más cálida que en el sur. Asimismo también en la bahía de Guajnuná las aguas superficiales es un poco más frías a comparación un grado a 2 grados de diferencia con respecto a la temperatura de la bahía del Farro. Y ustedes pueden ver aquí, mira la temperatura, cómo es que llega a 19.3 grados centígrados a comparación de hacia el norte por la Isla Blanca, que se ha encontrado hasta 21.4. Entonces, con respecto a las diatomeas, estas se van a identificar por el número de cloroplastos. Existen varias especies. eh, Muchas veces se va a confundir con llenar de licatula, pero tenemos que tener un ojo clínico para poder determinarla y reportarla a la presencia de estas poblaciones. Aquí existen varias especies. Por ejemplo, esta de acá es Leptocilindrus con forma mínimo y otras variedades que también ustedes pueden determinar al reportarlas. Por otro lado, también se ha reportado Cachebo sanguínea. Esta especie sí es, digamos, propia de Perú. Muchas veces se ha reportado. Hace poco, en el 2019, se reportó desde Chimbote hasta San José con una temperatura de 20.4 a 23 grados centígrados. ¿Se imagina? Esta también, la temperatura es un factor muy importante en la cual favorece a la presencia de estas floraciones algares. Y es muy importante también destacar y estudiar la especie, conocer a detalle, ¿no? cuál es el factor que hace que esta especie tienda a multiplicarse. Y bueno, aquí esta especie, el dinoflagelado Cachebo sanguínea, tiene el factor limitante es el nitrato. ¿Qué pasa cuando el nitrato disminuye? Esta especie se comienza a observar en la capa subsuperficial, debajo de la superficie, cuando ya la concentración de nitrato comienza a disminuir. Y estas a su vez son mixotróficas, tienen una reproducción asexual y bueno, y recientemente comentan que se ha reconocido como mixotrófica y bueno, se alimenta también de algunas cianobacterias. Y en California, en pez de California, se enriquece comiendo este vino flagelado, que es muy rico para esta especie. Bueno, a otras especies que también se han reportado en la bahía, ustedes pueden observar en los puntitos de color marrón, es aquellas estaciones donde se ha encontrado elevadas concentraciones de células por litro, que son a partir de 1 millón de células por litro, ¿no? Es muy importante monitorear todas las estaciones y luego poder reportar cuál ha sido la especie más abundante y que la cual hemos podido reportar como un FAN.
Y mayormente sabemos que las floraciones algales son producidas por los dinoflagelados. Estos factores ambientales como la temperatura es un factor muy importante para la presencia de estas floraciones. Y por otro lado, Heterocima cashibo. Heterocima cashibo es una especie o una rafidioficia que ha matado peces, pero no aquí en el Perú, no se ha reportado que haya ocasionado pérdidas como de 2 millones de dólares, no, aquí no, pero en otros países sí ha ocasionado pérdidas como de 2 millones de dólares en el cultivo de salmón. Es una especie que netamente está apareciendo hoy en día casi en todo el mundo. Otras especies que se han reportado como FAN, miren, aquí esta se reportó en marzo en el 2016, estos datos son del año 2016, como ustedes pueden ver que la floración algal leptocilindro estuvo en el 2015, luego también apareció en el 2016 y que estuvo en toda la bahía. Todas estas estaciones fijas estuvo esta presencia, porque ustedes pueden ver por los puntos de color marrón, estuvo en gran abundancia la presencia de este leptocilindro también. Ya se ha vuelto propia de esta bahía porque siempre se ha observado la presencia de leptocilindros danicos. Y Esqueletonema costatum, que es una diatomea en alta tasa de reproducción, también se ha aparecido en verano en leptocilindros danicus, como ya les mencioné, y Ginnardia delicatula, que muchas veces podemos confundirla con leptocilindro danicus. Y aquí ustedes pueden observar que se observó solamente en una sola estación la presencia de esta alta concentración de la floración algal. Y el Procentum cordatum o Procentum minimum también se ha reportado en esta presencia, pero no, en el caso de esta bahía no se dedican a lo que es el cultivo del sistema de concha de abanico, no se dedican. Esta bahía es netamente industrial, aquí están embarcaciones, pero es muy importante realizar el muestreo también porque se presenta floraciones salvajes. Y en el 2016, en el mes de octubre, miren, se reportó nuevamente leptocilindro danicus. Se presentó en otoño, ahora en primavera, y nuevamente comenzó a favorecerse esta especie, ¿no? Y debemos determinar también los factores, qué factores influenciaron, si fueron los nutrientes, si se correlacionaron con la clorofila. Es muy importante realizar todos los parámetros oceanográficos o multidisciplinarios que tú puedas realizar para poder determinar cuál es el factor que influye netamente a esta especie. Y bueno, también se reportó Thalassosira subtilis, eso también es el inicio de una fase de una sucesión fitoplanctónica y se ha reportado en 3 estaciones en esta bahía. ¿Por qué? Porque llegaron a 1 millón de células por litro. Ahora quiero enfocarme al sistema de cultivo escalo o el concha de abanico. ¿Qué pasó? Aquí en el Perú no cultivamos salmones, lo que cultivamos o se cultiva o practican es la maricultura. La maricultura es una de las principales actividades socioeconómicas que se desarrolla en la región Ancas, especialmente en 2 bahías, la bahía Samanco y la bahía de Guayuna. Pero el día de hoy me voy a enfocar en la bahía de Guayuna. ¿Por qué? Porque en la bahía de Guayuna se dedican al sistema de cultivo intensivo de esta concha de abanico. Ustedes pueden observar estas linternas están sumergidas hacia el fondo y se realizan constantemente monitoreos. Ellos están haciendo recambio de estas especies y están haciendo un análisis bioestadístico para poder determinar si ha habido mortalidad, ven el estadio también de la bona de la concha. Es muy, muy importante también evaluar eso. Y también he tenido la oportunidad de realizar un estudio de contenido estomacal de las conchas de abanico, qué especies han reportado, el contenido celular y de acuerdo a diferentes capas superficiales también se ha evaluado. Por el día de hoy no me voy a enfocar en ello, sino les voy a comentar acerca
de la presencia de la población de salgales que se reportó en esta bahía. Y miren, esta es una imagen donde eh, de esta forma se encuentran sumergidas en el mar, ¿no? Aquí se encuentran sus boyas y es importante saber aquí la distancia en la cual están sumergidas sus linternas. Te dedicas al cultivo de concha de abanico o de repente al cultivo de ostras, no lo sé, pero es muy importante saber el metraje, ¿no? Por ejemplo, aquí está de 5 a 7 metros. En el caso en la cual estas linternas están también en este rango y era muy importante también determinar porque para realizar ese trabajo tuve que informar un poco a cuántos metros está la linterna desde la línea madre hacia abajo de la linterna porque sabemos que estas también cuelgan a la superficie de qué tiempo, de cuántos metros están separadas cada linterna. Era también muy importante evaluar todo ello para poder realizar el monitoreo. Bueno, aquí ya les menciono nuevamente la imagen. Aquí se analizó y se fijó 6 estaciones. Estas estaciones ya han estado fijadas, pero adicionalmente en este estudio la realizamos, agregamos, perdón, otra estación. ¿Por qué agregamos esa estación? Porque en esa estación estaban los bivalvos, la concha de abanico, que eran pequeñas que recién salían del laboratorio y las llevaban aquí y también era muy importante evaluar esa zona. Siempre se evaluaba estas 5 estaciones más no esta. Entonces nosotros dijimos vamos a colocar una estación para realizar un monitoreo, para ver qué pasa. No sabemos si es que realmente se está alimentando o están muriendo mis especies, entonces es muy importante también fijar, porque no todos colocamos las estaciones fijas donde deben ser. Y bueno, y aquí estas estaciones están fijadas también porque Sanipes, que es una entidad del Estado, realiza monitoreos. ¿Por qué realiza sus monitoreos? Realiza sus monitoreos de biotoxina para realizar análisis de la concha de abanico. Ellos constantemente hacen semanalmente su análisis de muestreo. Y es por ello que nosotros también analizábamos lo que es las especies potencialmente tóxicas, la comunidad fitoplanctónica y también analizábamos la presencia de las floraciones algales nocivas. Y bueno, y era muy importante también conocer cómo se comportaba esta especie, ¿no? Quería comentarles que cuando reporté esta especie me parecía un poco, tenía un poco de incertidumbre con respecto a la identificación porque decía, eso no es porque comenzaba a adquirir diferentes formas esta especie que comúnmente solemos, o yo solía verla de esta forma, ¿no? En forma de lechuguita, pero no, a veces se reportaba en una forma latente, como en un círculo, como pelotita, se podría decir. Entonces, se ha podido determinar, o otras investigaciones, que existe ya variedades de Heterocima cashiwa. Entonces, hay también un detalle muy importante de seguir realizando investigación de esta especie. Por otro lado, como ya le mencioné, Heterocima cashiwa es un flagelo fotosintético, produce esféricos quistes y estas están cubiertas con mucílago. Estos quistes son de color verde, amarillento, café y además se hunden en el fondo y pueden germinar al año siguiente. O sea, que esas especies pueden nuevamente aparecer. ¿En qué año, en qué tiempo? No lo sé, pero de que van a aparecer nuevamente en esa zona, lo van a hacer. Y cuando se reportó por primera vez esta especie ahí en la bahía, ustedes quiero mostrarle algunas imágenes, las tonalidades de la coloración con respecto a la presencia de este pan. A comparación de enero, que fue el mes con más concentración celular, luego en febrero, miren, la tonalidad netamente cambió, y en marzo la concentración de 1 millón de células disminuyó, pero aún seguía latente, aún seguía presente la presencia de estas floraciones algales. Y aquí es lo que
a lo que quería llegar. Esta es la estación agua, que está aquí en esta estación. ¿Y qué es lo que realizamos? Realizamos un estudio eh, también con parámetros ambientales, evaluamos lo que es la temperatura y el oxígeno y obtuvimos muestras de diferentes estratos. A nivel superficial, a 5 metros y a 10 metros. Lo evaluamos desde el periodo del 23 de enero hasta febrero, porque en marzo ya, como ya les había comentado, la concentración celular ya bajó de 1 millón de células por litro. Y, y como ya les había mencionado, que es muy importante saber a qué profundidad está tu sistema de cultivo, es muy importante conocer eso y eso también nos ayudó mucho a nosotros en poder evaluar. ¿Por qué? Porque determinamos que a nivel superficial la concentración de célula estuvo más alta. Por ejemplo, en el primer día la célula llegó a 97 millones de células por litro, se reportó esta especie. Luego, al día siguiente comenzó a disminuir a nivel superficial. Llegó a 32 células, 32 millones, luego bajó a 28 millones y luego a 6 millones. Y aquí, en este tiempo, recuerdo que hubo movimiento, hubo marea. Aparentemente al día siguiente se había disipado, dijimos, bueno, ya se acabó la producción algal, ya no hay marea roja, no. Pero valga la redundancia que al día siguiente comenzó a aparecer esta especie, nuevamente comenzó a aflorar y llegó a 64 millones de células por litro. Y luego se realizó al día siguiente, comenzó a bajar de 20 a 24, luego a 7, a 1 millón de células por litro. Solo esto es a nivel superficial. Esta franja o línea roja que ustedes pueden observar aquí es el límite, ¿no?, que se ha establecido para la presencia de una población algal. Pero ¿qué pasa a 5 metros? A 5 metros mis conchas de abanico puede afectarse, pueden morir. Bueno, a 5 metros no estaban aún las linternas estaban debajo de 7 metros. Entonces es por ello que no podíamos determinar y decir a la brevedad que el cultivo se podía morir, excepto que también existe un monitoreo y el uso está constantemente evaluando, ¿no?, las especies. Y ustedes pueden ver aquí que a 5 metros en la fecha de enero, el 23 de enero, la concentración de celular sí llegaba a 1 millón de células por litro. Luego, el 25 a 5 metros llegó a 10. Ustedes pueden observar. O sea, que a 5 metros la concentración de la población algal estaba latente, aún estaba presente. Luego, en ese día donde les comenté que comenzó a aflorar, la concentración de células por litro llegó a 27 millones, imagínense. Y luego ya comenzó a descender la concentración de la célula, pero seguía presente a 5 metros. ¿Y qué pasó a 15 metros? A 15 metros ya la concentración de la célula bajaba, no se quiere decir que esta especie no estaba, aún estaba ahí latente, aún estaba presente, pero estaba en concentraciones bajas. Que bueno, es muy importante también determinar el conteo. ¿Y cómo lo realicé? Bueno, como ya les mencioné con respecto a la metodología, la manguera, al principio probamos con la manguera y luego pedimos ayuda del buzo y nos recolectaba la muestra, ¿no? Él se sumergía a diferentes capas y nos recolectaba la muestra y las llevábamos a verlo en laboratorio de inmediatamente. Y el conteo se realizaba y emitíamos nuestro reporte para poder evaluarlo. Por otro lado, en esta estación, que ya se llamó Ferran, que es el lugar donde están las larvas, se podría decir. Y bueno, aquí también se evaluó la concentración celular. Aquí es muy importante saber que en esta estación AUAP, en la anterior que ya les mencioné, está muy cerca a la costa, ¿no? Y por ende, en esta estación la profundidad ya tiende a ser un poco más, ¿no? Entonces, evaluamos también aquí por estratos.
llegaron igual a más de 1 millón de células, pero no llegaron abruptamente como a 97 millones de células o 75 millones, sino que el límite mayor fue a 32 millones de células por litro. Justo en esta fecha también, en la cual comenzó a aparecer cuando supuestamente habíamos pensado que había disipado, no se había desaparecido de la exploración, no, pero aún seguía latente en ese momento. Y bueno, netamente fueron correlacionados con las temperaturas, ¿no? Están netamente correlacionadas con la temperatura y el oxígeno. Mire, el oxígeno como llegó a 11.69. Aquí no, bueno, no significan de que no se haya mostrado, sí se muestreó, sí se recolectó la muestra, pero no había, no se encontró lo que es una elevada concentración, pero cuando el buzo se sumergió en esa zona, pudimos reportar que la concentración del fitoplancton se encontraba a 5 metros con 2.4 millones de células por litro. Y, o sea, y sabemos que estas producen oxígeno y se correlacionó con en los niveles de oxígeno, mililitros por litro, que llegaron a 9.2. Y así sucesivamente también podemos ver a 10 metros cómo la concentración de células llegó a 1,9. Mira, aún aquí, a 10 metros, la concentración de células por litro estaba a 1 millón. Y a comparación de las otras estaciones, no llegó, estaban por debajo del millón de células por litro. Por eso les comentaba que es muy importante, ¿no? Monitorear. Y a 10 metros, aquí sí, sí podría afectar al sistema del cultivo, ¿no? Es por eso importante evaluar. Algunas veces, ¿cuál era la opción que se tenía? Era a veces sumergir, si la concentración de la floración algal estaba en la superficie, se tendían a bajar a linternas para evitar estas zonas. Y así, mira, como ustedes pueden ver, aquí en esta estación y luego aquí nuevamente, a 10 metros, la concentración de las células llegó más de 1 millón, ¿no? Entonces, fueron en varias fechas diferentes bueno, y fue muy importante determinar esto, ¿no? Y para evaluar eso, se tiene que tomar también muchas decisiones para poder salvar la producción. Entonces, ahora ya en la actualidad existen nuevos equipos que luego les voy a mencionar cuáles son los equipos. Luego se realizó también otro monitoreo en esta estación y miren la coloración, varía de acuerdo a la tonalidad, es netamente diferente y es de esta manera que también se evaluó. Aquí no llega, el pico más alto fue a 33 millones de células por litro a nivel superficial. Y miren, cabe destacar muy importante que a 10 metros sí estaba la concentración, estaba también presente, la presencia de estas floraciones algales. Pero no llegaron casi todas al millón de células por litro, ¿no? No llegaron, están menos del millón de células por litro. Algunos ya no se reportó la elevada concentración de estas células y hay algunos que ya comenzaron a disiparse, ¿no? a esta profundidad, pero estaban latentes con bajas concentraciones. Y luego, así sucesivamente, la estación de muestreo también estuvo ahí. La presencia de esta floración solamente se evaluó 2 fechas. ¿Por qué? Porque cuando se inició el monitoreo sacábamos muestras de todas las estaciones. Se realizaba por qué todas para poder evaluar y saber en qué condición estaba el sistema del equipo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se realizaba estos monitoreos, en las fechas anteriores no se encontraba el millón de células por litro o no se encontraba concentración. No había esas fechas. Pero en estas fechas sí se encontró 23 y 29, se reportaron, pero con 20.000 células por litro. Y luego, ya en el 29 de enero, se podrá encontrar ya un FAM, ¿no? Es 1 millón de células por litro que lleva 8 millones de células por litro a nivel superficial. Y a nivel
de 10 metros también se encontró un PAM, estuvo latente en esta fecha. Esas fueron las únicas fechas que se reportó esta especie, por eso que, bueno, hemos graficado esta bahía hasta esta estación. Por otro lado, ya en estas estaciones que ustedes ven aquí, que están acá, ustedes pueden ver inclusive la coloración de las imágenes. Es netamente muy clara la transparencia, es aquí en esta estación, tiempo que estaba evaluando este monitoreo. Esta estación es, se podría decir, muy pobre en lo que es productividad primaria, muy pobre en, en riqueza de especies, casi similar a todas las estaciones, pero con respecto a la abundancia y concentración es un poco pobre. Y tampoco la presencia de las poblaciones algales no estuvo tan latente. En cambio, ya en la playa sí estaba en mayormente concentrado, ¿no? Los bañistas lograban ver la concentración, se preguntaban a qué se debía. Todo eso se almacenaba hacia las costas de la playa. Y bueno, esto por los vientos, pero en esta estación ustedes pueden ver la claridad del agua no llegaba a altas concentraciones. Sí se encontraba la especie, pero no llegaba a 1 millón de células por litro. Igualmente para esta estación. En esta estación sí pude determinar que es una estación muy rica en lo que es productividad primaria, riqueza de especies y encontrar una alta concentración de fitoplancton. Y también se evaluó, ¿no?, a 5 metros, a 10 metros el nivel de concentración. Y bueno, hoy en día para poder evitar esas desgracias, se podría decir, o pérdidas, existe ya un equipo, el Imagine Flow Cytobox, que es netamente para agricultores, gestores de recursos hídricos y oceanográficos. Manlay fueron las personas que crearon este equipo para realizar estos monitoreos in situ. Esas la colocan en un punto fijo y lleva respuestas a tu celular, a tu computador, y estás monitoreando 24/7 la presencia de un PAM. También te clasifica lo que es, te detecta y a la vez las especies, ¿no? Tú puedes identificarlas, verlas, inclusive la concentración. Existe una guía y un manual para poder conocer más acerca de este equipo. Y en el mundo pocas la tienes, aquí en el Perú no hay. En Chile hace poco, o hace 1 año o 2 años si no me equivoco, ya lo han adquirido este equipo y estos te monitorean 24/7. Pero ¿cómo lo adquirieron? Un poco quiero comentarles, doctor Dan Ward, que es el propietario de Aquafam. Ellos se dedican a lo que es el cultivo de ostras, de cuajot, bienes y algas. ¿Qué pasó? Ellos han tenido muchas pérdidas económicas acerca de la presencia de coclorino politricoides. Y entonces, en vista de que han tenido esas pérdidas, ellos decidieron instalar este equipo, ¿no? El ICE-CILV, que es la Imagine Flow Cytobox, que es un equipo que te monitorea constantemente y te reporta así las especies. Te identifica y tú puedes colocarles el nombre de estas especies. Entonces, estas especies pueden procesarse mediante un software de clasificación de imagen netamente automatizados. Las imágenes pueden clasificarse por el género, por la especie, con una precisión demostrada. Bueno, a continuación Mica nos va a hablar también acerca de la citometría de flujo de FlowCam. Ella nos podrá contar cómo es el proceso. Ella no utiliza el Cytobox, sino el FlowCam. Ella nos va a explicar cómo lleva a cabo el monitoreo de la floración de algales nocivas. Eso es todo, muchas gracias. Agradecemos a la bióloga Sheila López Arabia por esta ponencia. Si desean realizar alguna pregunta, por favor escribirle en el chat para que la especialista pueda brindarles la respuesta necesaria.
Que lo escriba. Ahí envía mi pregunta. Ya. Alejandro Clement hace la siguiente pregunta. ¿La heterosigma produce algún daño en ostiones? Mayormente se ha reportado que esta Heterosima Kashibo ha reportado pérdidas y ha matado peces en ostiones, ¿no? Pero sí, esta especie es netamente tóxica, produce toxinas y quizás puede adherirlas en su molusco autor, ¿no? Para ser reportada como especie tóxica, ¿no? Gratia Day Flores pregunta, ¿podría explicar más cómo funcionan los muestreos con la manguera? Ya. La manguera, bueno, esta manguera tiene un tamaño de 15 metros, se sumerge hacia el fondo del mar y se comienza a recolectar la muestra. Está dividida. Existe llaves están divididas cada 5 metros y de esa forma nosotros realizamos el conteo por diferentes capas, ¿no? Pero tienes que tener sobre todo tus botellas rotuladas, ¿no? Para poder clasificarlas y luego preservarlas, utilizas un logol o un formol, ¿no? Para realizar el conteo. Pero si tú quieres realizar el conteo de toda la columna de agua, pues solamente almacenas en un solo frasco y realizas el conteo. ¿Sí? Miguel Vargas pregunta, ¿la bahía de Perú se ha visto afectada por alguna especie tóxica causada por el agua de lastre de los barcos? En la bahía del Ferrol, no he encontrado informes acerca que haya sido afectada por el agua de lastre, por lo que emite estos barcos, pero sí se ha reportado presencia de floraciones algales. Perdón, me estaba hablando. Mire, lo que pasa es que aquí en la bahía de Chimbote solamente se realiza lo que es el monitoreo de floraciones algales nociva. Ahora conjuntamente con Fitolán estamos constantemente monitoreando las floraciones algales ahí. Estamos visitando constantemente. El IMARPE también está realizando el conteo de las floraciones algales tóxicas también y revisan lo que es la comunidad, pero que hagan un estudio de las aguas de lastre que emiten, no, al momento desconozco de ello. Catherine Ruth Taco Quispe pregunta, ¿utilizan algún tipo de software para el conteo en la cámara de Utermol? No. No, de Utermol no realizamos, bueno, no realizamos un método de software. Si me dices, bueno, yo pasaba los datos sí, para realizar el conteo y ya establecía mi fórmula en la empresa donde laboraba, pero el máster no realizaba ese conteo. No. Renzo Turpo pregunta, ¿las floraciones cianobacteriales desde cuándo en su densidad se considera una floración o ya son de su consideración? Las floraciones cianobacteriales, ¿desde cuándo en su densidad se considera una floración o ya son de consideración? No entiendo. No entiendo la pregunta. Dice, Renzo Turpo pregunta, ¿las floraciones cianobacteriales, desde cuánto en su densidad se considera una floración o son de consideración? Mire, el conteo de las cianobacterias es netamente diferente al conteo del fitoplancton.
¿no? Hace poco conversaba con Viviana y vamos a aperturar un nuevo curso de cianobacterias, cómo es que ellos realizan el conteo, ¿no? El conteo del fitoplancton es células por litro a través de la cámara de Guterman. También tú puedes realizar el conteo o también a través de la cámara de Sedgwick. Víctor Omar Morales Ordóñez pregunta, ¿las floraciones algales nocivas solo se producen por rodofitas? No, no. Las floraciones algales pueden ser diatomeas y no flagelados. Hay que destacar que las floraciones algales pueden ser nocivas y tóxicas. Entonces pueden predominar un ron de diatomea, como ustedes han podido ver en los reportes en las imágenes que les pasé, y también los dinoflagelados. Pero en ese caso, en ese lugar, predominó el Heterocima cashibu, ¿no? Que se reportó en gran alta concentración, ¿no? En esta zona. Y bueno, sería importante estar en constante monitoreo, bueno, seguir estudiando más acerca de esa especie, ya que está apareciendo con mayor incidencia en todo el mundo. Agradecemos a la bióloga Sheila López Arabia por esta ponencia. Las preguntas que no han sido respondidas se responderán a través del correo electrónico. Por favor, abajo escribirnos. Si tienen alguna pregunta, serán respondidas a su brevedad posible. Muchas gracias, bióloga Sheila López Arabia. Por favor, deje de compartir su pantalla. Vamos a comenzar con el segundo tema. Damos la bienvenida a la bióloga Nicole Correa Martins, bióloga marina, graduada de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con un magíster que aún no ha finalizado en Oceanografía Biológica por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Actualmente trabaja como analista de fitoplancton y citometría de flujo, FlowCam, en la empresa de plancton andino SPA en Puerto Varas, sur de Chile, donde se monitorea las floraciones algales nocivas, principalmente para la industria salmonera e instituciones ambientales de gobierno. En esta ya tarde nos expondrá el tema principales problemas para la industria salmonera y sistema de monitoreo de FANS con uso de FlowCam. Bióloga Nicole Correa Martín, le damos la bienvenida. Puede empezar a compartir sus diapositivas. Hola a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escucha bien? Perfecto, perfecto. Ya, necesito compartir mi pantalla. Déjame ver cómo hago eso. Aquí. Y eso. Buenas tardes a todos. Yo soy Nicole, soy brasileña, pero vivo aquí en Chile hace 5 años. Trabajo en Plancton Andino hace 4 años. Entonces voy a tratar de hablar lento por mi español. Espero que me entiendan. Si no me entiendan, me pueden preguntar. Esa charla, la Sheila me invitó a hablar principalmente de la FlowCam, que es un citómetro de flujo que ocupamos acá para el monitoreo de FANS, de fitoplancton. Entonces, traté de hablar un poco, de hacer la presentación contando un poco de la metodología de monitoreo que tenemos acá y explicando un poco de la FlowCam. Bueno, aquí presento un poco la empresa. Plancton Andino está acá en el sur de Chile desde 1998. Estamos hace 23 años. El gerente dueño de la empresa es Alejandro Clemen, que está aquí a mi lado. Alejandro trabaja con el tema de monitoreo de fitoplancton hace más de 30 años. Si no me equivoco, él trajo el primer CTD a sur de Chile y nos orgullo mucho decir que nuestra empresa está hoy, hay más de 70% de mujeres, entonces es un equipo súper fuerte. Y bueno, seguimos.
para quien no se ubica bien, estamos acá en el sur de Chile, en la 10ª y 11ª región. No sé si logro ver, no. El sur de Chile presenta un ecosistema marino que ofrece múltiples servicios para la sociedad, como aquicultura, pesca, turismo. Y no sé si ven acá bien toda esa zona de fiordos, que acá lo explico mejor. Entonces, donde lo ven al lado, ese verde, de ahí tenemos un mar interior y zona de fiordos, donde está súper establecido centenas de centros de salmón, no solo de salmón, pero de acuicultura en general. Bueno, como son extensas zonas de acuicultura, hay un monitoreo frecuente del fitoplancton, porque algunas especies productoras de FAN están aparentemente aumentando en el espacio, tiempo e intensidad y con fuertes impactos económicos. Ahí tengo un ejemplo de centros de salmón. Esas floraciones de algas nocivas hace algunos años han causado masivas mortalidades en centros de salmón. Esa fue una mortalidad muy grande que pasó en el año de 2016 por un bloom bien grande causado por Pseudochatonella y después Alexandrium catenella, donde salió esta noticia, una cifra de más de 80.000 toneladas de los peces muertos solo en la región de los lagos. Eso todo para presentar un poco para ustedes la importancia del monitoreo del fitoplancton junto a la industria salmonera más que nada, no solo, pero junto a la industria salmonera. Monitoreamos durante todo el año y esas son o algunas de las principales especies que monitoreamos. Hoy en día las que más preocupan a nosotros dentro de esa lista son esas que están destacadas arriba: Alexandrium catenella, Carina spp y Pseudochatonella. Contando un poco de la empresa, nuestro principal objetivo como empresa es monitorear y pronosticar FANs, utilizando modernas tecnologías como técnicas bióticas, citómetros de flujo, florimetría, remote sensing, con rápido y eficiente acceso a la nube y business intelligence. Tenemos dos grandes programas que están súper concretos, que se llama el POAS y el PSMB. El POAS, el Programa Oceanográfico y Ambiental en Salmónidos, está mucho más desarrollado para la industria salmonera. Y el PSMB, el Programa de Sanidad de Moluscos Bivalves, está más involucrado con Cernapesca, es para moluscos bivalves. Entonces, hay una diferencia ahí de las especies nocivas que van a estar causando problemas para los diferentes programas, las metodologías son diferentes. Y dos cosas que quería destacar acá: una, que nuestro laboratorio está acreditado por la ISO 17025, entonces tenemos que cumplir un montón de requisitos para seguir con el monitoreo del fitoplancton, principalmente por el PSMB de Cernapesca. Y la otra cosa que los últimos años, con el grande banco de datos que tenemos, desarrollamos un Fun Index para la industria de salmón, fish farming, que aquí está el trabajo. Ese trabajo fue presentado en Francia en un congreso a principio, después escribimos un paper que ya fue publicado, este año salió la publicación. Y ese Fun Index se trata de un algoritmo simple para medir riesgo en FANs basado en la proporción de la abundancia de especies nocivas presentes, los factores de ponderación para cada especie, efectos sinérgicos entre las especies y el fitoplancton total, entre otros. Hoy en día, los informes que generamos a las empresas están basados en ese Fun Index, entonces logramos saber lo que significa un Fun Index alto y si de ahí sale un alerta de riesgo o no, de acuerdo con el valor del Fun Index. No es más tanto en función de una especie u otra, pero el Fun Index es una herramienta de alerta. Bueno, dentro del programa, y aquí estoy hablando más del POAS para la industria de salmón, tenemos súper establecido dentro de la empresa algunas metodologías, manejo de datos y visualización.
Estamos todo el tiempo con un estudio de series de datos meteorológicos y climáticos. Acá donde estamos hay un radiómetro que está 24 horas por día medindo la incidencia de luz solar. Tenemos perfiles de CTDO, ecotriplet, tenemos un fluorómetro de alta tasa de repetición que mide la fluorescencia activa de clorofila A y también de ahí se puede llegar a un cálculo de eficiencia fotosintética. Estamos conectados a NASA, entonces logramos sacar imágenes de remote sensing casi que diária, ou depende um pouco se é cobertura de nuvens ou não. Dentro desse programa, as empresas enviam mostras discretas da coluna de água até 20 metros de profundidade, em geral, 0, 5, 10 e 15. Temos mais ou menos um promédio de mais de 800 mostras por mês. Essas mostras são processadas por microscopia óptica e por la Flowcan, que é o que me vou a ter mais nessa apresentação. Toda essa informação sai em reportes em linha e os resultados saem até 24 horas, porque temos uma plataforma com envio automático de informes e que os clientes têm livre acesso. E agora, justo esse mês, acabamos de desenvolver uma aplicação móvel que se chama Plankton Andino. Acá llamamos a atenção. Esta aplicação móvel está conectada a nosso servidor, então aí tem mapas do Fan Index, mapas do fitoplâncton total, dados ambientais de oxígeno, disco de SEC, radiômetro. Agora, nesse momento, essa aplicação está livre para os clientes, pero a ideia é que cada mais que as pessoas conozcan e la possam utilizar como uma ferramenta. Esse é um exemplo de imagens de satélite de antes de ayer. A la izquierda tem a temperatura superficial do mar e a la derecha clorofila A. É uma boa imagem essa porque assim é um bonito dia de sol. Hoje está gris acá e llueve. Então, como podem ver, não sei se ubicam bem, mas onde está Chiloé, que é a maior isla de Chile, aí dentro tem o mar interior. E se mira clorofila, há sinal de clorofila, porque desde novembro começaram as florações de primavera-verano. Então, ha salido alta quantidade de células. E todo o tempo estamos monitorando por imagens satelitais. Esse é outra ferramenta que utilizamos, que dei o exemplo do fluorômetro de alta taxa de repetição. Por aí, se pode estudar a cinética da fotossíntese da célula. Aqui tenho dois exemplos, um de umas células de cultivo de Alexandre Catanella, que foi um projeto que hicimos de investigação, e o outro são células de esqueletonema de uma amostra natural. Podem mirar que é diferente a curva, se excita a célula com muitos flashes de luz, e em algum momento essa célula se satura, e aí tu tens a fluorescência máxima. Y no es exactamente lo que trabajo, pero hay un cálculo que se puede hacer y de ahí sale la eficiencia fotosintética de esta población. O sea, es importante mencionar que ocupamos esa herramienta cuando hay un bloom, logramos pasar por el fluorómetro y sabemos si ese bloom está bien para arriba ou para abaixo, medindo a eficiência fotossintética. E mientras sale um bloom, vamos acompanhando se esse bloom está top ou se vai bajando. Aqui vou começar a falar agora um pouco da Flowcan, pero antes quero explicar um pouco o que é a citometria de flujo. Bueno, se habla como se fuera uma tecnologia nova, pero não é tão nova assim. La Flowcan, por exemplo, existe há mais de 20 anos. Pero a citometria de flujo em si é uma tecnologia capaz de analisar simultaneamente diversos parâmetros de células ou partículas em suspensão, porque se trata de um contador de partículas. Seu princípio está na incidência de uma fonte de luz láser que intercepta cada partícula. Então, a dispersão da luz proporciona dados relativos ao tamanho e à granularidade de cada partícula. Bueno, inicialmente los citómetros fueron utilizados para enumerar y clasificar células sanguíneas. Fueron y son muy utilizados en la área de la medicina. Y posteriormente fue desarrollado para análisis ambientales. Aquí hay diferentes tipos de citómetros de flujo.
Hay citómetro de flujo, como habló la Sheila, ese que está más a la derecha es un Cytobow, é um citómetro de flujo que se pode ocupar dentro do água. Ele toma muestras aí e conta e analisa aí. Esse outro citômetro de flujo grande é um do laboratório gigante que analisa vírus, analisa células muito pequenas, proclorococos, cinecococos, coisas abaixo de 0,5 micrômetros. As duas fotos de abaixo é de la Flowcan, em especial, que é a máquina que temos acá em Plankton Andino. Há diferentes modelos de la Flowcan. Hay un modelo, por ejemplo, portátil para ocupar en buques y hay un modelo de laboratorio que también es sencillo y voy a explicar un poco más a frente. Un poco, no diferente, pero en diferencia de un citómetro común, la Flowcan es un citómetro de flujo, o sea, es un contador de partículas acoplado con un sistema de microscopía, porque tiene adquisición de imágenes. O sea, tiene una luz láser que va a interceptar las partículas, tiene un aumento, una magnificación y saca fotos. Y voy a mostrar frente. Bueno, las mediciones se realizan simultáneamente en una partícula por vez. Entonces, cada partícula que pasa dentro de un frame, ahí se cuenta esa partícula, toma la imagen y se mide diferentes parámetros morfométricos. ¿Y cómo funciona la Flowcan? Aquí donde está marcada en amarillo, hay una celda de flujo, un capilar, como está aquí en esa foto. En general, yo ocupo un capilar de un tamaño de 120 micras, y es súper importante entender que ese capilar ele vai determinar el rango de células que yo puedo mirar dentro de una lectura de muestra o un análisis. Entonces, yo paso la muestra por donde esa persona aquí está mostrando. La muestra baja en flujo por el capilar. Y mientras va pasando dentro de ese frame, la Flowcan va sacando fotos y ahí va pegando esas fotos ahí. Entonces, todo lo que pasa dentro de ese flujo, dentro de un tamaño establecido, de un flujo, la Flowcan saca fotos y mide varios parámetros. Aquí voy a ejemplificar algunos parámetros. De cada partícula, se pode medir até 47 parámetros de cada partícula, de cada célula, quero dizer. Então, se mide área, relação dimensional, biovolume, diâmetro, largo, ancho. Aí, luz láser, então, há proxy de clorofila. Há Flowcans que são para análise de cianobactéria, então, tem uma luz para ficocianina, em diferença da que temos acá, que é mais general para fitoplâncton. Então, a partir desse arquivo de imagens, temos um arquivo de cada partícula, muitas medidas morfométricas dessas células. Aqui, por exemplo, um exemplo de uma amostra que processamos acá de um centro de salmão, onde salen células, mas também salen outras coisas que não células, porque há dois tipos de medidas. Uma é por el modo fluorescência, que se chama Trigger Mode, e outra por disparo automático, que se chama Autoimage. Quando eu quero analisar solo fitoplâncton, eu pongo o Trigger Mode e ele ocupa a luz láser, a autofluorescência, e saca a fluorescência da célula. Pero aún assim não salen solo células, e há que ter um processo de limpeza da clorofila, claro. Sale la autofluorescencia de la clorofila. Por eso puedo ocupar la modo Trigger Mode. Aún así tengo que procesar un poco porque... Claro, me salió un mensaje aquí. Favor alejar esta ventana de la... ¿Está todo bien? Sí. No salió para mí. Bueno, continúo. La Flowcan, imagina que salen muitos detritos e coisas que estão com células pegadas. Então, por mais que tu ocupe o modo Trigger Mode, não sale só células, sale um montão de coisas e eu tenho sempre que pré-processar essa amostra. E o outro tipo de análise é a análise autoimage, que analisa toda e qualquer partícula que passa. Então, você pode analisar detritos, pode analisar sedimentos. Vou falar um pouquinho mais à frente disso. Aqui é um exemplo... Disculpa, no es un ejemplo. Aquí, continuando, de que
quando salen todos esses parâmetros por partícula, eu vou classificando, eu vou criando classes para criar uma biblioteca. Então, por exemplo, dentro dessa amostra, a Thalassiosira. Eu identifico isso, eu como um analista de fitoplâncton, identifico que isso é uma classe de Thalassiosira. No outro, Girodinium. No outro, Leptocilindro orgânicos. Vou generando classe, identificando, e mientras eu tenho uma biblioteca rica em muitas fotografias claras dessas espécies, eu hago uma classificação semiautomática quando passo na seguinte amostra. O que quero dizer? Se tenho uma biblioteca que eu vou construindo ao longo do tempo que vou utilizando a Flowcan, quando eu passo uma amostra, essas duas matrizes se cruzam e por parâmetros de similitud de los parâmetros morfométricos da Flowcan, ela faz uma separação em classe semiautomática. Não é perfeito, há muita coisa que melhorar, porque não se trata de inteligência artificial, isso é por similitud de parâmetros, pero estão cada vez mais melhorando e a ideia é ter como casi uma huella digital de cada célula. Aqui é um exemplo de classe, ou seja, passar uma amostra llena de coisas, uma comunidade complexa de fitoplâncton, e quando tu crias suas classes, aqui separou. Então, há coisas que são muito distintas. Por exemplo, Dichylum tem uma forma muito distinta. É difícil isso se confundir com outras coisas. Pero dinoflagelados esféricos muitas vezes se confundem, então tu tem que cada vez mais ir melhorando su nível de classes. Que pode ser analisado por la Flowcan desde partículas de 5 micrômetros a 3 milímetros. E isso vai depender da flow cell ou da célula de fluxo que tu vai ocupar. Se tu cambia a célula de fluxo junto com sua magnificação, tu pode medir diferentes coisas. La Flowcan que temos acá hoje, temos diferentes celdas. Nós estabelecemos um protocolo com uma célula de fluxo de 120 micras, como para o sul de Chile, para o fitoplâncton do sul de Chile, pero eu posso cambiar essa célula de fluxo se me aparecem coisas mais pequenas ou coisas mais grandes. Quando passo uma amostra que pode ser analisado. Quantifica, ou seja, conta e mide as partículas, há imagens de tudo isso, então temos um banco de imagens de tudo o que há e de tudo o que foi passado. Hace amostras in situ ou pontuais. Em um cruzeiro que eu participei, sacávamos amostras aí e passávamos direto em La Flowcan, e aqui lego as amostras e eu passo diariamente. Essas amostras podem ser frescas ou conservadas. Vou falar um pouquinho do potencial da Flowcan, só para quedar conteo de partículas, ou seja, conta todas as partículas, e eu posso passar um volume de 1 ml, ou de 10 ml, ou de 100 ml, isso vai depender do protocolo que eu utilize, e a Flowcan é calibrada com um fator, e ela me pode enviar isso depois de célula por ml. Tem aquisição de imagens, tem aquisição de diversos parâmetros, como eu já expliquei arriba, faz uma classificação semi-operativa, e o mais interessante é que tem um curto tempo para leitura de amostras. Imagina que, hoje em dia, o protocolo que ocupamos nós para um protocolo de verano, que passo 1 ml de amostras, levo 2 minutos e meio para ter o resultado, para sair o resultado da Flowcan. Outra coisa muito interessante é que exclui insumos químicos, ou seja, está livre de contaminação, está só com técnicas biópticas, e eu posso ocupar para análise de células de fitoplâncton e fãs, análise de microplásticos ou contaminantes sólidos em fluidos, caracterização, avaliação e monitoreio de partículas para águas sanitárias e potáveis, qualidade de água em geral, classificação e espectro de partículas em filtros de piscicultura e plantas dessalinizadoras, e também análise de zooplâncton, pellets de zooplâncton e larvas de cálibos. Eu não sei como é em Peru e em outras partes de Latinoamérica, mas acá em Chile também há um problema, não de fitoplâncton, mas de cálibos, também causa muitos problemas à indústria salmonera, e tratamos de fazer um protocolo. O sea, cambiamos la célula de flujo, cambiamos la magnificación y logramos mirar también larvas de cálibos. No el cálibos grande, pero las larvas planctónicas.
Como cualquier equipo tiene ventajas y limitaciones. Las ventajas son varias medidas simultáneas individualizadas de manera semi-automatizada y rápida. Es sencillo, sistema de análisis, la física de la Flowcan es sencilla, requiere menos tiempo que la microscopía clásica y entrega muchos parámetros como resultado. Tiene capacidad de contar en pocos minutos un gran número de partículas y capturar microfotografías. Y las limitaciones es que aún es un equipo caro, tiene un alto costo, requiere una calibración precisa de equipos. Y eso es lo principal que creo que hay que tener mucho en cuenta, que la Flowcan restringe a un rango específico de tamaño. Entonces, siempre que tú trabajas con la Flowcan, tienes que tener idea de que el tamaño de la celda de flujo ela vai limitar lo que tú estás mirando en la muestra. Y eso significa que es ideal para monitoreos, porque tú sabes las células, o tú piensas que sí, que puedes saber las células de especies nocivas que van a salir ahí. Tú ya conoces, por ejemplo, Alejandro catenella, Carenia, Pseudochatonella, Heterosigma, y saber del tamaño de esa célula, tú puedes hacer su protocolo y estar seguro de que va a salir. Entonces, de verdad, mi experiencia es que funciona muy bien para monitoreos y un poco más compleja si tú vas a trabajar con la Flowcan en ambientes que no conocen, porque tú vas a estar dentro de un rango específico de tamaño, siempre. Otra limitación, no un problema que tenemos con la Flowcan, es que como ela cuenta por imagen, las cadenas son un problema, porque ela vai contar cada partícula, o sea, cada cadena, cada imagen, como una única partícula. Isso é um problema quando tu compara resultados em células por ml, por exemplo, com a microscopia. Os resultados da Flowcan vão estar subestimados, muito subestimados. Aqui, por exemplo, é um exemplo de um bloom de Skeletonema costatum em Fiordo Reloncaví, agora, em outubro de 2020, miles e miles de células, e quando comparamos isso com a microscopia, há uma diferença, mas sabemos que há essa diferença, há maneiras de arreglar isso, que é, vou falar um pouquinho mais à frente, mas tu puedes tomar quantas células há por cadena e fazer uma estimativa de isso, ou também por el largo de la célula. El largo de una cadena y el largo de la célula y sacar un factor de corrección para esa población. Y que eso está acá, en verdad. Hay publicaciones de eso, de cómo corregir. Es un problema que citómetros de flujo en general van a tener. Aquí es un trabajo que fue publicado en 2017 para cianobacterias, sí. Y desde que llegó la Flowcan acá en Plancton Andino, hicimos un trabajo súper grande que fue mantener durante 2 años, una muestra por semana. Durante esos 2 años era analizada tanto por Flowcan quanto por microscopía. Y eso lo mantuvimos y hay un montón de datos para trabajar, pero eso era más que nada para estar seguro de que la Flowcan no estaba perdiendo nada y calibrar un poco los resultados. Não há como comparar. A nível de calidad, sim, como de qualitativo, sim. No perde mucho, la Flowcan está ahí, junto con la microscopía, muchas veces mejor, porque como analizamos muestras frescas, hay cosas que nadan y la Flowcan trata de mirar todo, pero en conteo sí hay mucha diferencia. Entonces, por ejemplo, en el invierno, ese problema no era tan grande acá para nosotros porque las muestras son pocas y no salían muchas cadenas. Pero cuando llega el verano, los blooms de primavera y verano, empiezan a salir cadenas de Skeletonema, Thalassosira, y sí había mucha diferencia. Y una cosa importante es que nuestros informes que salen por la Flowcan, por ejemplo, no informamos como células por ml, pero como contagio Flowcan por ml, porque sabemos que hay esa diferencia. Aqui vai dar exemplos de la biblioteca ou de la livraria de fans que temos aqui de Plancton Andino. Isso é um trabalho de anos, ou seja, há que esperar salir um bloom de Acatenella para ter uma livraria de Acatenella. De hecho, estamos esperando salir um bloom de Pseudochatonella para ter uma boa biblioteca de Pseudochatonella. Aqui temos Acatenella.
Entonces, es increíble también que las células salen en diferentes posiciones, entonces eso te hace mirar la célula en diferentes formatos. Aquí está catenela en cadenas, Carenia SPP, Heterosigma cachivo, que salió hace poquito, este año, Prorocentrum cordatum, Polycricus, Lepidodinium chloroforum. Essa espécie, aunque não seja tóxica, ela cresce em quantidades super grandes acá e causa deficiência de oxígeno. Então, está incluída para nós como uma espécie potencialmente nociva. E Thalassosira pseudonana, que é uma célula muito chiquitita, tem menos de 10 micras, então para isso eu tenho que cambiar toda a configuração da Flocan, e aí se vê como uma célula muito chiquitita. Pero como o bloom é gigante, sale como 40.000 células por ml, não é tão difícil distinguir-la. Vou entrar um pouquinho mais a explicar e contar uma situação especial de um bloom que tivemos de Catenella em 2018 para 2019, onde acompanhamos esse bloom desde o princípio do bloom até o final. E lo hicimos com Flocan, microscopia, fluorómetro, e eu vou apresentar mais que nada os resultados da Flocan. Então, onde está aqui o Catenella em el mapa? Aí foi a região que saiu, que tinha o bloom, se chama o arquipélago de los Chonos. Foram diferentes centros e legavam amostras diárias para nós de diferentes centros dessa região. Nesse primeiro gráfico, abaixo estão as fechas e arriba está a célula por ml, a abundância. Então, como podem ver, o bloom empezou de pouquito, el princípio de enero, como 8 de enero, entre a mitad e o final de enero, tenía sus mayores concentraciones. Aquí el valor está a 150 células por ml, pero solo de Catenella, ¿ya? Y yo separé solo para Catenella. Y al principio el bloom estaba bien, altas cantidades de células, y después empezó a decaer como 15 de enero. El bloom duró como un mes y 2 semanas. Abajo, también fecha y diámetro. Entonces, habían células, la amplitud del diámetro fue de 25 micras más o menos a 35, un promedio más o menos de 32 micras. Y los colores son diferentes profundidades, perdón, no explicar eso. Entonces, hay muestras de superficie, 5 metros, 10 y 15 metros. Varía un poco el tamaño de la célula. La célula más grande que encontramos fue el 29 de enero, cuando estaba el top del bloom. Si tú miras arriba, eso es interesante notar. Y lo otro también que percebemos fue que la formación de cadenas, porque en general las células al principio, aquí al principio, como 8, 10 de enero, los colores son las diferentes profundidades. Tenían cadenas, pero ahí al lado está la cantidad de células por cadena. 4 células, aquí 2 células. Y como el 29 de enero, llega a 6, 7 células. Yo no entré mucho a ver eso, pero por experiencia aquí de Alejandro y de mantener, no sé, células en cultivo, ellas tratan de agregarse mientras va pasando el tiempo. Entonces, como donde había las mayores abundancias celulares, que fue como el 29 de enero, ahí encontramos la mayor cantidad de cadenas. Y eso es súper posible, y eso todo que estoy presentando fue solo con datos de la Flocan. Y aquí, vuelvo aquí uno, aquí al final, como el 2 de febrero, empezar a caer la concentración celular y el fluorómetro, que mide la eficiencia fotosintética, empezó a apresentar valores muy bajos de fotosíntesis o de eficiencia fotosintética. Y la Flocan mostraba eso. Células súper degradadas, con las matrices expuestas, así como células rotas. Todo eso es a Catenella, pero mira la condición de la célula. Y de ahí se fue el bloom. Entonces el bloom duró todo ese tiempo y las células al principio estaban súper bien, con la fluorescencia bien, y como de 1 a 2 días para el otro pasó eso.
Y no sabemos la respuesta, pero nos preguntamos, ¿será algún tipo de parásito o virus que controló ese bloom? No sabemos. ¿Cómo? No sabemos. Pero fue muy interesante hacer ese trabajo con la Flocan de acompañar todo ese tiempo de un bloom. Otro tipo de análisis que hacemos con la Flocan es análisis de los pellets fecales de zooplancton. ¿Por qué hacemos análisis de los pellets? Es un proxy del pastoreo, del grazing, y es como una idea de entender si hay algún control top-down del fito. Aquí hay fotos de imágenes de ejemplos de pellet. Antes contábamos los pellets por microscopía y no tenía idea de cómo era un trabajo eso. Y pensamos, ¿por qué no hacer por la Flocan? Compramos una celda de mayor tamaño, já teníamos essa objetiva de 4, empezamos a provar metodologias. Esse gráfico aqui é um gráfico simples, pero era solo de diferentes tipos de metodologias que probamos para hacer isso. O sea, empecé haciendo como un varrido, una muestra concentrada y un varrido, después sacando el sobrenadante, y al final establecimos un protocolo, y hoy en día analizamos los pellets fecales por Flocan. Eso hace parte de nuestro, en verdad, ese análisis hace parte de nuestro monitoreo, y hay una dinámica muy interesante. Por ejemplo, no voy a entrar mucho en eso a fondo, pero solo quería mostrar que aquí está Chiloé, separamos Chiloé en 3 zonas, norte, centro y sur. Aquí el gráfico al lado, en azul, la temporada de verano de 2017-18, en naranja, 2018-19. Y hay una dinámica de los pellets en las profundidades, 0, 5, 10 y 15. Y eso cambia un poco. Entonces, eso también el fito, hay un control del fito, o sea, hay zooplancton que está comiendo ese fito, que está controlando ese fito, y intentamos entender eso por la concentración de los pellets. Aquí no se trata mucho de fun, pero quería presentar que la Flocan, como mencioné, no hace solo análisis de células, puede también hacer análisis de partículas, de calidad de agua potable. Y desarrollamos un proyecto de caracterización de partículas. En verdad era un proyecto mucho mayor y tratamos de poner junto con eso la Flocan, que fue caracterizar las partículas de diferentes ríos del Parque Nacional Torres del Paine, de la cuenca del río Serrano, que está ahí en Torres del Paine. Fueron 2 campañas, una en abril, que sería como otoño, y otra en junio, invierno. Y la idea de poner la Flocan en eso era hacer casi que un espectro de partículas, una huella de espectros de partículas de cada río, porque hay ríos ahí de origen glaciar, hay otros ríos que tienen más presencia de partículas más grandes o de algas, y ahí muestro los resultados. En azul está la campaña de abril, en naranja la campaña de junio. Hay una diferencia, como pueden ver. Esos son los 5 ríos, y los 3 primeros claramente tienen una cantidad gigante de partículas, más de 60 y 60 millones de partículas por ml. Y son todas partículas muy pequeñas, con menos de 5 micras, y asociadas a la influencia de glaciares y como silt. Y los otros 2 ríos tienen mucho menos partículas y partículas más diversas. Incluso encontramos presencia de algas de 15 micras, como diatomeas penadas. Esos son los ejemplos de las partículas que encontramos, cosas muy pequeñitas, en los ríos, principalmente el río Paine, el río Serrano y el río Grey. Y aquí, ¿cómo se llamaba el otro? Del río Tres Pasos y de la desembocadura del río Paine hay partículas más grandes. O sea, claramente hay una diferencia ahí del origen de las partículas de esos ríos. Bueno, aquí ya voy como terminando la presentación, pero quería volver al tema de las fans. Eso que mostré de las partículas era solo para tener una idea un poco que la Flocan se puede hacer otras cosas con la Flocan, que no solo análisis de células. Y ese es como nuestro sueño aquí, como de intentar separar
diferentes tipos de células nocivas com parâmetro floco de uma maneira muito clara. Esse foi um exercício que hicimos de poner diferentes células. Aqui há Thalassosira pseudonana, Lepidodidium chloroforum, Carenia CPP, Prorocentrum cordatum e a catenella. Tratamos de poner todos juntos y mirar si con los parámetros de la Flocan era posible separar en diferentes poblaciones. Y ese fue el resultado que tuvimos. Sí, aquí abajo están los diámetros, entonces obviamente esas células tienen tamaños diferentes, pero aquí está un parámetro que es como la razón de cómo esa célula, los píxeles de esa célula reagen a la fluorescencia de la luz roja y verde, la razón del promedio de eso. Es un poco complejo. Del láser. De láser, sí, de la luz láser roja y verde. Y a la razón de eso, como esas células tienen colores diferentes y son nuances, son cosas tan pequeñas que no logramos distinguir, pero la máquina sí, ahí están los resultados. Entonces, en rojo está la población de catenella, en azul de Carenia, en naranja de Prorocentrum cordatum, en verde de Chloroforum, e aqui mais chiquitita, bem chiquitita, que tem menos de 10 micras, Thalassosira pseudonana. Hay muchas cosas que hacer, además que eso se puede, y estamos acá trabajando, tenemos una persona que trabaja con datos, que programa, que estaba tratando de intentar mejorar los algoritmos de la Flocan con Machine Learning. Entonces, él hizo un ejercicio, por ejemplo, con catenella, tomó miles de imágenes que tenía de catenella por la Flocan, hizo un ejercicio de prueba de corrección de las clasificaciones que hace la Flocan. Y hay un montón de cosas que hacer y que mejorar, pero estamos felices con la máquina, ahí funcionando súper bien, y eso que tenía para hablar. Voy a cerrar con mis observaciones finales, que la técnica de citometría de flujo ocupada para analisar fitoplancton marino, en especial para el monitoreo de algas nocivas, es efectiva, sencilla en tiempo de operación y bastante eficiente comparada con las técnicas tradicionales, como microscopía óptica. Y además del análisis de fitoplancton marino, la Flocan posibilita analizar diferentes partículas en fluido, creando así nuevos servicios diversificados para el mercado, como calidad de agua, incluso de vacunas. La Flocan puede hacer análisis de la estabilidad del compuesto de una vacuna, con las imágenes que hace de una partícula en fluido. Y que para el uso de cualquier método se debe tener en cuenta el costo-beneficio. La aplicación de un método debe ser acompañado por pleno conocimiento de las limitaciones y de los factores que permiten la interpretación de los resultados. Muchas gracias. Estoy abierta si quieren preguntar. Me ayuda a salir de aquí. No sé salir de aquí. Gracias por su participación, bióloga Nicole Correa. Hay algunas preguntas que desean realizarle. Dice Antuna González Paloma, pregunta si se puede aplicar para especies de agua dulce. Sí, totalmente. De hecho, acá analizamos muchas muestras de agua dulce y hay una biblioteca también para agua dulce. Pero totalmente. La única diferencia es que hay un equipo de Flocan especial para cianobacterias, porque hay una luz láser para las ficocianinas. Y ahí analiza mucho mejor, con mucho más sensibilidad las cianobacterias. Rosalba Alonso Rodríguez pregunta, ¿cuál es el costo aproximado del equipo y de su mantenimiento? ¿Y cuántas personas participan en el proyecto? El costo del equipo es más o menos $100 mil. El costo de manutención no es tanto, pero los repuestos son caros. O sea, la manutención hago yo misma. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser una persona que sea muy delicada para tratar, porque la celda o el capilar es una cosa muy, muy delicada y está por fuera de un vidrio, de un cristal, y no sé, un capilar de ese que se rompe cuesta como $3.000.
Y si no tiene el capilar, no logra ocupar el equipo, y eso viene de Estados Unidos, porque allá está la empresa que hace la máquina. Entonces la máquina sí es cara, cuesta como $100,000, pero la manutención no es algo que es costoso mensual, pero los repuestos sí son caros. Y el proyecto no es solo un proyecto, es la empresa como un todo, así. Nosotros somos acá como 20 personas, si no me equivoco. Y estamos ubicados en Puerto Varas, sur de Chile, pero también hay sucursales en Castro, que está en Chiloé, y más al sur en Aysén, en Coyhaique. Y la Floken está acá en la sucursal de Puerto Varas, pero igual hacemos envío de muestras para allá, para acá. Si sale, por ejemplo, una especie nociva en Coyhaique, envían para acá para yo tener esa especie en la biblioteca. Entonces, no es un proyecto específico, pero estamos todos involucrados. Yo con Alejandro y Francisca somos las personas que ocupamos más mano a mano la Floken, pero el equipo como todo. Jesús Hoyos Acuña pregunta, ¿cómo ajustar el Flowcam y conoce algún protocolo diferente al manual? ¿Cómo ajustar? Mira, la Flowcam, tú haces un setup o haces un protocolo, y de ese protocolo tú determinas, la primera cosa que determina es cuál tamaño de celda, cuál tamaño de la flow cell que va a ocupar. Y de ahí tú también determinas la magnificación, la objetiva, de 4 por, de 10 por, tal cual un microscopio. Una vez que tienes eso súper claro, va a tener que hacer la configuración que es el flujo, lo flujo, y eso es determinado de cuántos ml por segundo o por minuto va bajando ese flujo. Y eso hay que tener mucho cuidado porque una muestra muy concentrada, quizás ese flujo tiene que ser más lento para que la Floken logre capturar todo, o quizás diluir esa muestra. Entonces, más que nada, tú configuras ese flujo y una vez que cuánto de la agua, de la muestra, está pasando por ese capilar. Y cuando tú determinas el flujo, también va a determinar el tiempo de corrida de una muestra. Y bueno, de ahí hay un montón de otras cosas, que es cuántas imágenes saca por frame, y eso entra mucho más a picar. Cuando recibimos la Floken acá, hicimos un curso con las personas de Fluid Image y había como un default más o menos de análisis de fitoplancton, pero después fuimos ajustando ese protocolo día a día, porque el flujo de muestras acá es muy intenso. Y también lo que puedo decir que ese protocolo cambia un poco de invierno y verano, porque las especies son diferentes, la concentración de la muestra es diferente. No sé si respondí bien. Sheila Magdaleno pregunta, ¿el uso de citometría de flujo para analizar fitoplancton de cultivos es posible identificar la presencia de clorofila? Se puede hacer un proxy. No mide clorofila in situ, no mide la clorofila, no mide la concentración de clorofila. Podría discriminar si es que está la célula con Claro, clorofila, sin lo que clorofila. sí, tú puedes discriminar la célula si está con clorofila o sin clorofila, porque cuando tú ocupas lo modo trigger mode, lo modo de fluorescencia, para tú hacer ese análisis de fluorescencia, excita la célula y la célula con clorofila, que tiene una autofluorescencia, aparece en sus análisis. Entonces, no mide clorofila, pero tú puedes hacer un proxy. Y de hecho, cuando es excitada por la luz roja, sale un valor ahí de fluorescencia. Y ese valor, tú puedes comparar de alguna manera, pero no es un valor de concentración de clorofila. Juan Ignacio López comenta, gran presentación, muchas gracias por la ponencia. Las bibliotecas de imágenes obtenidas con los datos, así como las gráficas, ¿son privadas o hay algún paper donde se pueden consultar? Se puede entregar. Mira, no son privadas. Yo creo que la idea es colaborar, cooperar. De hecho, Fluid Image, que es la empresa que produce la Floken, en su página, entre en la página Fluid Image en Google, y ahí hay una parte de librería, library. Entonces, ellos tienen bibliotecas, tanto de agua dulce, cuanto marino, y cuanto de algas nocivas. Y ahí hay un montón de archivos. Y
no hay tantas flocons en el mundo, yo creo que hay 1000. Si no me engano, Chile tiene 3, no sé si Perú tiene alguna, pero las personas que utilizan, de alguna manera se contactan con él, o ellos se contactan con nosotros y va pidiendo como una retroalimentación de la biblioteca. En la página de ellos tiene esa biblioteca. Kim pregunta, ¿qué tiempo tienen monitoreando la presencia de especies que causan FAN? Y si es posible establecer parámetros ambientales o temporadas que asocien a la aparición de FAN que sirvan potencialmente para predecirlas. Voy a invitar a Alejandro, que está aquí a mi lado me apoyando, porque creo que es muy complejo para yo contestar eso, y Alejandro trabaja hace 30 años. Por favor. O sea, ciertamente hay una mayor probabilidad de FAN cuando se presentan anomalías climáticas extremas, como fue el año 2016, que coincidió con un fenómeno El Niño y que el verano fue más caluroso de lo normal acá, disminuyeron los caudales en los fiordos y hubo mayor radiación solar. Todas esas desviaciones de una condición de verano normal y también el patrón del viento y la ubicación del centro de alta presión del Pacífico, el conjunto de todo lo que acabo de decir, conduce a que sean mucho más competitivos los flagelados que las especies que usan sílice como las diatomeas, y eso hace que florezcan en ese tipo de años. Por tanto, cuando tenemos invierno, o sea, verano frío, lluvioso, tendemos a tener menos FAN, en síntesis. Lisette Zanja agradece por la presentación y hace la siguiente pregunta. ¿La FlowCam puede utilizarse para realizar la caracterización de microplásticos contenidos en el interior de las células? En la agua sí, en suspensión en la columna de agua sí, pero el interior de las células habría que tener alguna manera de extraer este microplástico, claro, o ¿cómo se le dice en español? Teñir. Y quizás sí, pero para que tenga idea, la FlowCam trabaja con fluido, entonces todos los análisis de cosas que hace ahí hay que estar en suspensión en fluido. Muchas gracias, bióloga Nicole Correa, A ustedes, por esta excelente ponencia que ha brindado. Están comentando mucho, agradecen, que es muy interesante el tema que usted ha brindado hoy día, en esta tarde. Bueno, estamos combinando el ciclo, el webinar internacional, floraciones de algas nocivas en Latinoamérica.